Entonces, según la teología sumeria, ¿sí? Hay dos cosas que marcan, eh, dos aspectos que marcan un poco lo que sería el entendimiento de la teología sumeria. Primero están los dioses, que es esto que es Dingir, este símbolo es el símbolo de los dioses, ¿sí? Acá, el símbolo de Dingir. Y después tenemos el Nam, que es el destino, vendría a ser la predestinación, y el Me, que son los poderes, todos los poderes que tienen los dioses y que tiene el universo, que son delegados al hombre o a los dioses. El término me, que también es el verbo ser, o sea, es la existencia, simboliza todos los poderes que tienen tanto la naturaleza como los dioses y que estos poderes se delegan al ser humano, sea hombre o mujer. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando hablamos dioses en sumerio, es el término Dingir, se refiere a dioses y a diosas, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque la escritura sumeria, la lengua sumeria es una lengua que no tiene sexo en las palabras, salvo cuando hablamos de palabras que se rigen por la heteronomia, como vi en un video anterior, que significa, por ejemplo, padre, madre es una heteronomia, o sea, una función en cuanto al sexo. Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, que madre en sumeria significa, se dice ama, y ideográficamente tenemos el símbolo de Ingira dentro de un hogar, que significa que la mujer tendría el poder me, ¿sí? Para poder crear vida dentro de su vientre, ¿sí? Por eso es que el símbolo de la madre es un hogar y adentro un dios. ¿Por qué? Porque según la visión sumeria, los hombres y las mujeres son descendientes de los dioses, por lo tanto tienen eh, una, un destino divino, digamos, ¿no? El problema es que después cuando vemos el mito de Inanna, que va al inframundo, al no vencer al no rescatar a su hermana, termina ganando la muerte y por eso los hombres no pueden ser inmortales. Pero según la teología sumeria, el hombre a su vez puede ser como un dios, ¿sí? Pero acá sería un ejemplo muy, muy interesante. Por ejemplo, Amé, las mujeres, pues, según los sumerios, pueden crear, o sea, crean dentro de su vientre en el sentido de que forman seres humanos. Si vemos la mitología sumeria, la, eh, la madre de todos los dioses es una mujer, ¿sí? Y es la primera en ser viviente que hay. O sea, una mujer es la que, según los mitos sumerios, crea a todos los dioses. Por lo tanto, el, 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 el mes de las diosas es la creación. Y el mes de los dioses es el gobierno. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el mito de Enki con Nintu, donde Nintu le dice que ella crea seres más perfectos, pero después termina diciendo a Enki que sí, ella crea seres, pero no hacen su voluntad. Y eso después se lo comprueba a él, ¿por qué? Porque Nintu hace una creación y ella después le reconoce que esa creación no le obedece y Enki, el dios Enki, le dice que es porque por más que ella cree, los hombres siempre van a hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque Enki es el dios de la sabiduría, ¿sí? Y es el que generalmente determina los destinos. Entonces, ¿qué tenemos? Los dioses de Ingir que delegan sus poderes tanto al hombre o a la mujer, o sea, al ser humano. Después tenemos el destino. El destino, según la teología sumeria, está por arriba de los dioses. ¿Por qué?
porque los dioses tienen un destino a la vez, o sea, los dioses también se rigen por un destino. ¿Por qué? Porque para ellos el destino tiene que ver con el estatus, o sea, el rey es rey, ¿sí? Y su destino es ser rey, no puede cambiarlo. Los dioses no pueden cambiar su propio destino porque son dioses, o sea, ellos no deciden ser dioses, sino que son dioses y los reyes no deciden ser reyes, ellos son reyes por destino. Y después tenemos, dentro del destino, tenemos lo que es Namtar y Nantur, ¿sí? Namtar, que es los dos, el símbolo es el mismo, tiene que ver con el destino decretado por los dioses. O sea, tenemos este signo, ¿sí? Lo voy a agrandar, que es Nam, que es destino, el destino se dibuja con una especie de ave, y Tar, que es cortar, ¿sí? O sea, los dioses decretan el destino del hombre, ¿sí? Pero voy a subir pues se me fueron las flechas. Pero bueno, los dioses decretan el destino del hombre, pero los hombres a su vez pueden cambiar el destino que los dioses le dieron. Que eso es lo que yo pongo como curso. Nosotros tenemos, por ejemplo, el curso de Agade, que es un texto literario que habla de cómo cae el imperio acadio, donde se llama justamente el curso porque el título es Namkud, se escribe igual, pero es Namkud. ¿Por qué? Porque el que decide cambiar el destino de los acadios es Naram-Sin. Naram-Sin comete un sacrilegio destruyendo un templo, ¿sí? Y cambiando un dios de su templo. Cambia un dios y lo traslada a la ciudad de Akkad. Para los sumerios, los dioses tenían un lugar donde vivían y nadie los podía cambiar de ese lugar. Por lo tanto, al cambiarle de su lugar a ese dios, ya está pecando. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Los reyes, a pesar de que los dioses decretan un destino, ¿sí? Pueden esos mismos hombres cambiar ese destino o cambiar el curso de la historia. O sea, los dioses no tienen, según la tradición sumeria, todo el poder. ¿Por qué? Porque el hombre lo puede cambiar. ¿Sí? ¿Entendieron más o menos? Entonces nosotros tenemos Mesilim. Mesilim tiene el símbolo Me, que tiene que ver con lo que habíamos hablado, los poderes que se delegan o los poderes que tienen los dioses o que tienen la misma naturaleza. Mesilim significa el que tiene el poder para establecer la paz. O casualidad, Mesilim es el que establece todas las paces. ¿Eso qué significa? Nos da a entender que quizás Mesilim, su nombre, es un nombre simbólico. ¿Sí? Mesilim más o menos estuvo aproximadamente reinando, según el listado de los reyes, entre el 2500 antes de la era común y 2550 antes de la era común. ¿Sí? Eso hace que entre en la lista de estos tres reyes. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Mesilim vendría a ser el que hace el tratado de paz con este rey. O sea, al 10º reinado de Mesilim se hace el tratado de paz, más o menos. ¿Sí? Entonces, dentro del tema del destino que habíamos hablado y los poderes, tenemos el rey, ¿sí? Lugal, y después tenemos en el sacerdocio Nin y En. No son sacerdocios uno de un hombre y otro de una mujer, hay que sacarse eso de la cabeza, eso es algo que se arrastró, pero ya se sabe que no. Por ejemplo, tenemos Ningirsu, que es un dios varón,
Y empieza con Nin. Ningirsu significa sacerdote de Girsu. Y también tenemos Ningursag, que es la esposa de Enlil, que significa sacerdotisa de la montaña, ¿sí? Generalmente se la traduce como señora o señor, ¿sí? Generalmente como señora, pero en realidad vendría a ser una especie de sacerdocio, ¿sí? Eh, o sea, él o la sacerdotisa Nim tienen poderes Me delegados. Pasa lo mismo con Helen. Helen es un tipo de sacerdote que tiene algunos poderes, ¿sí? Entonces, ¿qué dioses tenemos que son sacerdotes Zen? Tenemos Enki, señor de la tierra, Enlil, señor de las tormentas. ¿Tenemos sacerdotisa Zen? Sí, tenemos a Enheduanna, ¿sí? Enheduanna, En es el título, Heduanna significa don de Anu, ¿sí? Un regalo del dios Anu. Después tenemos Patesi, que es gobernador, ¿sí? Patesi, gobernador, vendría a ser un sacerdote gobernador. Lugal es un sumo sacerdote gobernador, o sea, Lugal está por arriba de los Patesi, ¿sí? Generalmente Lugales tenemos Lagash, Uruk, Ur y Kish, ¿sí? En sí tenemos, por ejemplo, Girsu, tenemos a veces Lagas también, depende del periodo, tenemos Auma. Eso ahora después lo vamos a ver bien porque hay una Urucaína en la reforma de Urucaína, tenemos que es rey de Lagas, pero después cuando se lo saca del poder, él se autonombra Ensi de Girsu. Y Girsu es un pueblo donde se adora Ningirsu. Después tenemos Lu, que es hombre. Lu es el término hombre en el sentido de que cuando nosotros estudiamos historia, vieron que en el secundario te enseña que hay estratos sociales, uno de esos es Awilum. Awilum es como trabajador. Cuando nosotros vemos el mito que se llama Enuma Ilu Awilum, significa cuando los dioses eran hombres, pero en realidad lo deberíamos traducir como cuando los hombres eran esclavos, porque cuando los dioses eran esclavos. ¿Por qué? Porque esos dioses y Gigu, que después son semidioses, eran obligados a hacer ese trabajo. O sea, el término Awilum no es un hombre libre, sino que sería un hombre que trabaja por obligación. Ese término en sumerio es Lu, ¿sí? O sea, cuando uno habla de hombre en sumerio como Lu, no está hablando de un hombre libre generalmente, ¿sí? A pesar que hay veces sí. Ahora cuando nosotros decimos Lumaj, que es hombre excelto, que es la oligarquía, ¿sí? Que realmente son sumos sacerdotes. Ese